Buenas tardes, mi nombre es Luis Javier Mena Chávez, actualmente estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la modalidad semipresencial, educación a distancia, en la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a presentar sobre la asignatura del control estadístico de la calidad con el docente, el ingeniero Morales Ibarra Juan José, los ejercicios de la actividad 1 en la unidad número 2. Bueno, primero explicaremos lo que son las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y la identifica la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cómo podemos utilizar las gráficas de control? Primero, demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. 2. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. 3. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Y por último, nos dice que comuniquemos el desempeño de su proceso durante el periodo de tiempo específico. Los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperando el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y abajo de la línea central. Los límites de control contra los límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Aquí tenemos una observación que se debe de tener en cuenta cada vez que hacemos límites de control contra límites de especificación. Nos dice que no confundamos la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos un recuadro de las gráficas de control. Aquí tenemos el proceso de hornear un pan.
La causa común de la variación es el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, y la causa especial de variación es al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Tenemos también el ejemplo de registrar información del contacto del cliente, cuando la causa común de variación es cuando el operador experimentado comete un error ocasional. Y la causa especial de variación es cuando el operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Y por último tenemos el ejemplo de moldeado por inyección de juguetes de plástico. La causa común de variación es ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y la causa especial de la variación es cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, lleva a un cambio inmediato a la resistencia y consistencia de su producto final. Tenemos también las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La primera prueba dice que un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 promueve la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y aquí tenemos un ejemplo que hay un punto fuera de control. Nos vamos a la prueba número 2, donde nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Y aquí tenemos también un ejemplo de la prueba 2. Tenemos la prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Mientras que la prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos de arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa de la prueba 4, significa que el patrón de la variación es predecible. Tenemos la prueba 5, donde 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso, mientras que la prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y la prueba 7, donde hay 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central de muy cerca. En la prueba número 8, 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y, en lugar de ellos, se sitúan cerca de los límites de control. Tenemos también los tipos de datos para gráficas de control. Este es otro tema, el tema de tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila 1. Datos continuos. 2. Datos de atributos. Y los datos de atributos tienen dos subtipos, que son los binomiales y de Poisson. Tenemos los tipos de datos, donde nos dice que las variables continuas pueden ser un número infinito de valores, tales como 234.8 a 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de los atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa, como normalmente lo vemos en las empresas en cuestión de calidad. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos, por lo general, son más difíciles de recopilar.
Los datos de atributos con frecuencias se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener, pero los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Okay, tenemos también los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra las pesas de una muestra de cajas. Los pesos, perdón, de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos de subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados como defectos, o unidades no conformes, también llamadas como defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades de conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos Poisson. Los valores para los datos Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Tenemos también lo que son los datos sobre atributos en datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. También tenemos el control estadístico del proceso. En las siglas las marca como en inglés, que es SPC. El control estadístico de procesos, SPC, no es nuevo para la industria. Hablaremos un poquito de historia del control estadístico del proceso. En 1924, un hombre de los laboratorios Bell desarrolló la tabla de control y el concepto de que un proceso podría estar un control estadístico se llamaba William A. Shewhart. Finalmente publicó un libro titulado Método estadístico desde el punto de vista del control de calidad, en 1939. El proceso de control estadístico ganó un amplio uso durante la Segunda Guerra Mundial por los militares en las instalaciones de municiones y armas. El uso de técnicas del control estadístico de procesos en Estados Unidos se desvaneció después de la guerra. Luego, fue recogido por las empresas manufactureras japonesas donde todavía se usa hoy en día. En la década de 1970, el control estadístico del proceso comenzó a ganar aceptación nuevamente debido a la precisión de la historia estadounidense por la importación de productos de alta calidad de Japón. Hoy, el control estadístico del proceso es una herramienta de calidad ampliamente utilizada en muchas industrias. Pero, ¿qué es el control estadístico del proceso? Es un método para medir y controlar la calidad mediante el monitoreo del proceso de fabricación. Los datos de calidad se recopilan en forma de mediciones o lecturas de productos o procesos de varias máquinas o instrumentos. Los datos se recopilan y se utilizan para evaluar, supervisar y controlar un proceso. El control estadístico de proceso es un método efectivo para impulsar la mejora continua. El monitorear y controlar un proceso podemos asegurar que opera a su máximo potencial. Uno de los recursos de información más completos y valiosos sobre el control estadístico del proceso es el manual publicado por Automotive Industry Action Group
¿Por qué utilizar el control estadístico del proceso? Las empresas manufactureras de hoy se enfrentan a una competencia cada vez mayor. Al mismo tiempo, los costos de las materias primas continúan aumentando. Estos son factores que las empresas, en su mayor parte, no pueden controlar, por lo tanto las empresas deben concentrarse en lo que pueden controlar, sus procesos. Las empresas deben luchar por la mejora continua en calidad, eficiencia y reducción de costos. Muchas empresas aún dependen únicamente de la inspección, después de la producción, para detectar problemas de calidad. ¿Cómo utilizar el control estadístico del proceso? Antes de implementar este control estadístico o cualquier número de sistema de calidad, el proceso de fabricación debe evaluarse para determinar las principales áreas de residuos. Algunos ejemplos de desperdicio en el proceso de fabricación son el proceso de la chatarra y el tiempo de inspección excesivo. Sería más beneficioso aplicar las herramientas del control estadístico del proceso a estas áreas primero. Durante el control estadístico del proceso, no todas las dimensiones se controlan debido a los gastos, el tiempo y los retrasos en la producción en los que los ocurrirán. Los datos se recopilarán y se supervisarán en estas características claves y críticas. Recopilación y registro de datos. Los datos del control estadístico del proceso se recopilan en forma de medición de una dimensión característica del producto o lecturas de instrumentación de proceso. Los datos se registran y rastrean en varios tipos de gráficos de control en función del tipo de datos que se recopilan. Es importante que se utilice el tipo correcto de gráfico para obtener valor y obtener más información útil. Los datos pueden estar en forma de datos variables, continuos o datos de atributos. Los datos también se pueden recopilar y registrar como valores individuales a un promedio de un grupo de lecturas. Tenemos los datos variables. Individual. El gráfico de rango móvil. Para usar si sus datos son valores individuales. 2. Tenemos la gráfica X-bar-R. Para usar si está grabando datos de subgrupos de 5 o menos. Gráfica XS, lo podemos llamar así, XS, para usar si el tamaño de su grupo es mayor que 5 datos. Y tenemos también los datos de atributos, que es el gráfico P, para registrar el número de partes defectuosas en un grupo de partes. Y el gráfico U, para registrar el número de defectos de cada parte. Ahorita lo que es gráfico XR y el XS son los que vamos a utilizar en los siguientes ejemplos. Analizando datos. Los puntos de datos registrados en un gráfico de control deben estar entre los límites de control, siempre que solo se hayan identificado causas comunes y no causas especiales. Las causas comunes caen entre los límites de control, mientras que las causas especiales generalmente son atípicas o están fuera de los límites de control. Para que un proceso se considere que el control estadístico no debe haber causas especiales en ninguno de los cuadros, un proceso de control no tendrá causas especiales identificadas y los datos deben caer entre los límites de control. Siguiendo con este subtema, algunos ejemplos de variación de causa común son los siguientes. El primer causa es la variación en las propiedades del material dentro de las especificaciones. Los cambios estacionales de la temperatura o humedad ambiental. Desgaste normales de máquinas o herramientas, variabilidad en la configuración controlada por el operador y la variación de medición normal. Estos son los problemas más comunes dentro de las industrias manufactureras, ya que todas las variaciones, ya que sean en la materia prima, ya sea que la temperatura, el tiempo esté muy helado, el tiempo esté muy caliente, el mantenimiento de maquinaria que se debe hacer cada semana, si se puede cada quincena, cada mes. Depende mucho de la empresa y pues más que nada la variación del operador. Si este operador está haciendo buen trabajo y lo quitamos y ponemos uno de nuevo ingreso, pues la variación va a ser mucho. Y pues la variación de medición normal. Tenemos por ejemplo, en mi caso que tengo una placa base que es la placa master, entonces esa variación es la que es la central, que es la placa que tú vas a decir, esta es la placa que debe estar igual, como todas las demás producciones.
Seguimos el mismo tema. Adversamente, las causas especiales generalmente caen fuera de los límites de control o indican un cambio drástico en el proceso. Algunos ejemplos de variación de causa especial están a continuación. Controladores fallidos, ajustes de equipos incorrectos, un cambio en el sistema de medición, un cambio de proceso, mal funcionamiento de la máquina, propiedades de la materia prima fuera de las especificaciones de diseño, herramienta rota, punzón, broca, etc. El operador sin experiencia no está familiarizado con el proceso. Un requerimiento del proceso de aprobación de partes de producción es la realización de estudios estadísticos iniciales de proceso para el cálculo de la habilidad o desempeño. En este caso la habilidad es la capability y performance, previos a su aprobación. El propósito de los estudios iniciales de procesos es el CPK y el PPK, es entender la variación de los procesos mismos. La CPK, ¿qué es la CPK? Es un indicador de la habilidad del proceso a base de la variación presente de cada subgrupo del conjunto de datos. CPK no incluye el defecto de la variabilidad del proceso entre subgrupos. CPK es un indicador que también un proceso podría estar si toda la variación entre subgrupos del proceso mismo se eliminara. PPK es un indicador del desempeño del proceso basado en la variación del proceso a lo largo del conjunto completo de datos. Cuando se calcula del mismo conjunto de datos, el CPK y el PPK pueden compararse para analizar fuentes de variación del proceso. Okay. Tenemos a continuación es el análisis de la capacidad. A continuación se presentan algunos puntos importantes a considerar para la adecuada realización de estos estudios estadísticos. Me disculpa. Ok. Se debe calcular los índices de habilidad con procesos estables y distribución normal. Se debe establecer el nivel aceptable de habilidad CP y CPK o desempeño PP y PPK. Cuando se hayan identificado características especiales al cliente, pueden solicitar estudios iniciales del proceso en otras características. Los estudios iniciales de proceso se orientan sobre datos variables y no de atributos. Otros métodos pueden ser usados para la aprobación previa del cliente. Los estudios iniciales del proceso son de periodos cortos y no son representativos de la variación en el tiempo. Es importante recolectar y analizar los datos en el orden en que fueron generados. Para características variables se usan gráficas X, R y los estudios cortos deberían basarse en un mínimo de 25 subgrupos, conteniendo al menos 100 lecturas de partes consecutivas de una corrida de producción significativa. Cuando no haya suficientes datos disponibles, menores de 100 lecturas, contactar al cliente para desarrollar un plan adecuado. Los datos de estudios iniciales del proceso pueden ser reemplazados por datos históricos de largo plazo de proceso igual o similar y en acuerdo con el cliente. Para ciertos procesos pueden usarse herramientas analíticas alternativas, tales como gráficas de lecturas individuales y promedios móviles, con la aprobación previa del cliente. Claro. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de análisis de la capacidad, donde pues nos está explicando aquí donde tenemos la campana de Gauss, tenemos todo lo que tenemos el CPK, el PPK, el PP, entonces tenemos todo lo que es el análisis de la capacidad de este lado. ¿Okay? Tenemos sus límites superior, límite inferior y pasamos al tema de gráficas de control para variables gráficas XR. ¿Okay? Para utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos, si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Ok, entonces esto quiere decir que si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, utilizamos esta gráfica XR. Pero si es de 9 o más, utilizamos la gráfica XS. El XR, como sabemos, es la media X y el AR rango. El X sabemos que, bueno, más abajo se va a explicar.
Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la precisión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde nos dice que la empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura en la soldadura de las máquinas de impresión, Pass Printer, está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas, aunque aquí ya nos dimos cuenta que tenemos 5 subgrupos. Entonces vamos a utilizar, claro, la gráfica XR con 125 muestras, perdón, 125 días consecutivos con 625 muestras. Si multiplicamos 125 por 5, pues nos va a dar las lecturas, ¿no? Abrimos lo que es el archivo Minitab para realizar la gráfica de control XR. Ok, aquí ya tenemos los datos capturados. Tenemos, como habíamos dicho, tenemos 125 días, 625 lecturas y 5 subgrupos, 5 pruebas. Okay. Tenemos 625 lecturas, 125 días, 5 máquinas y pues tenemos lo que es la temperatura diaria, ¿no? Okay. Entonces para sacar la gráfica XR vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control, gráfica de variables por subgrupos, X barra R. Okay. Aquí nos dice dos opciones donde todas las observaciones para una gráfica están en una columna y las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Vamos a utilizar la de todas las observaciones para una gráfica, están en una columna y aquí vamos a elegir lo que es la temperatura. El tamaño de los subgrupos, pues como ya comentamos, es de 5. En etiquetas vamos a poner gráfica X, bueno, vamos a poner gráfica de control XR, temperatura. Aquí, okay. Vamos a aceptar y en opciones de XR nos vamos a ir a pruebas, donde nada más tenemos seleccionada una prueba que es un punto mayor que la desviaciones estándar desde la línea central y tenemos que seleccionar todas las pruebas para que la tendencia sea exacta. Tenemos de todas las pruebas, vamos a aceptar y la vamos a aceptar. Okay. Aquí ya nos dio lo que es la gráfica. Nos dio una gráfica donde nos está mencionando la gráfica 1 es la gráfica X y en la gráfica 2 es la gráfica R, donde aquí estamos graficando lo que son la media y aquí estamos graficando lo que es el rango. Aquí tenemos lo que es el límite superior y el límite inferior. El límite superior que es de 26.945 y el límite inferior es de 22.688. Tenemos una media promedio de 24.816 y tenemos que todos los puntos están dentro de control, no hay ningún punto fuera de control. Entonces en esta parte la media la tenemos bien.
Pasamos a lo que es la gráfica del rango. Tenemos el límite superior de 7.803 y el límite inferior de 0, donde el promedio del rango es de 3.690. Tenemos que todos los puntos también están dentro del control. Entonces esta temperatura de máquinas está dentro del control. No hay ningún problema en lo que es la máquina de soldadura. Las temperaturas están bien, están dentro de su control. Estos puntos ya se estaban saliendo de control. 1, 2, 3. Estos rangos estaban yendo fuera de control. Estos tres nada más. Y este ya casi estaba muy cerca. Entonces, de esta manera fue como realizamos lo que es la gráfica XR, de la media del rango de la temperatura, máquinas de impresión, gráficas de control. Vamos a cerrarlo. Okay. Vamos a hacer un ejercicio donde dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas. Entonces aquí tenemos los niveles de grupos que son menores de 8. Entonces podemos utilizar lo que es la gráfica XR. En total se tomaron 150 datos, ya que si multiplicamos 625 por 6, pues nos dan 750 datos. Abrimos el programa de Minitab. Ok. 125 días. Datos, 125 días. Las máquinas y tenemos aquí lo que son los datos de succión de presión de vacío en megapascales. Vamos a graficar. Misma estadística, gráficas de control, variables por subgrupos y XR. Ok, dejamos todas las observaciones, succión, 6, gráficas de control, XR, en presión, succión en megapascales. Ok, nos vamos a opción de XR, las pruebas, activamos todas. Esperamos que nos salga la gráfica. Tenemos ya un punto fuera de control, perdón, una media fuera de control. Ok. Aquí tenemos el límite superior que es de 4.0051, el límite inferior de 3.834 y tenemos el promedio de la media que es de 3.9.493 y nos dice que aquí tenemos un punto en el símbolo, en la muestra 52, la media de la muestra es de 3.9590. Este punto, bueno, el de acá, este sí está fuera de control, ya que se está pasando el límite inferior. Entonces, la succión de megapascales está mal en la parte de la media. Entonces, tenemos un punto malo en esta parte. Y nos vamos al rango, donde el límite superior es de 0.2317, el límite inferior es de 0. El promedio del rango es de 0.1156, donde nos está marcando aquí dos cuadros rojos. Dice que las pruebas fallaron. Hubo dos pruebas que fallaron, ya que el rango no está dentro del rango, esas dos muestras. Entonces, de esta manera fue que realizamos lo que es la gráfica de XR en gráficas de control, son megapascales. Okay.
Aquí nos da una pequeña explicación donde dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3.00 desviaciones estándar, como se comentó en la teoría, de la línea central. La prueba falló en los puntos 67. ¿Okay? Aquí dice que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 52. Entonces la prueba 2 de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, la prueba falló en los puntos 94 y 95. Esta fue para la XR, esta fue para la X, perdón, para la prueba X y la prueba R. ¿Okay? Seguimos. Eran las gráficas de control para variables de gráfica XS. Pero utiliza la gráfica XS cuando el tamaño del grupo es mayor de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de los factores de piezas, tiempos de llamadas o la precisión sanguínea de las pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica XS y Y se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examina primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Aquí nos dice que los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Por ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Y ya sabemos que tenemos un total de 25 subgrupos. 50 días, si multiplicamos esto, nos dan 1250. Abrimos Minitab. Ya tenemos capturados todo lo que son los días, las máquinas y la temperatura. Tenemos los 1250 datos, 50 días, 25 máquinas y el dato capturado de la temperatura de la máquina de soldadura. Y para graficar la gráfica XS, estadística, gráficas de control, gráficas de varios subgrupos, XS. Y vamos a dar en temperatura. Digo pues printer. Vamos a las opciones para activar todas las pruebas. Y aquí ya tenemos lo que es la gráfica XS, la temperatura del printer. Tenemos un límite superior de 24.089 y un límite inferior de 23.044, donde tenemos que el promedio de la media es de 23.567 y nos dimos cuenta que aquí hay un punto o una media que se fue fuera de control. En la muestra 38, la media de la muestra es de 23.017. Esa quedó fuera de control, que es menor que el límite inferior. Si esta no está controlada como nos dice aquí el escrito. Aquí examina primero la gráfica S porque el
proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Esa es la de la desviación estándar. Entonces aquí nos dice que la desviación estándar está bien, está dentro del control. Entonces la gráfica X pudiera estar también dentro del control, nomás que tenemos un punto malo, una muestra mala, una media de la muestra mala. Tenemos el límite superior de 1.2362 y el límite inferior de 0.4865 con un promedio de la desviación estándar de 0.8614 y nos dimos cuenta que tenemos todo dentro de rango, bueno, no rango, dentro de nuestros parámetros. Y vamos a ver la explicación que nos dice sobre este punto rojo que está fuera de control. Resultados de la prueba gráfica X barra de temperatura. Prueba 1. Un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Vamos a ir al punto 38. Ok. De esta manera fue que hicimos lo que es la gráfica XS de temperatura en los sprint. Vamos al ejercicio. Dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. Tenemos los mismos grupos, pero tenemos menor días. Entonces, en este caso, los datos serían menores, ya que serían de 750 datos. Okay. Abrimos el programa Minitab. Aquí nos menciona ya están capturados todos los datos, tenemos todas las opciones locales. Días. Variables y ampliación. 5. Opción, presión. Activar todas las pruebas. Que sea exacta. Ok. Interesante, pues no se mira lo que es la tendencia como aquí. Se mira rara la tendencia también. Revisar cuánto tenemos de nivel superior, de límite superior y límite inferior. En cuestión de la media tenemos límite superior de 4.07555 y el límite inferior de 4.01613 y su promedio de media es de 4.04584. Tenemos un punto que el cual ahorita vamos a explicar acá abajo. Tenemos aquí también la gráfica de la desviación estándar. La promedio de desviación estándar es de 0.04901 y el límite superior de 0.07034. El límite inferior es de 0.0768. Okay, de esta manera vamos a explicar lo que es este punto, porque falló esta prueba, esta muestra. Dice que en la prueba 3, 6 puntos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos en aumento o todos en descenso. En este caso todos son en aumento. Por eso fue el que falló el último. Si hubiese estado uno aquí y el tercero sube o baja, en este caso tendría que bajar para que no tuviera
regreso a la prueba y unos puntos 21. Aquí está 21. Ahí está prueba. 21. De esta manera fue que realizamos la gráfica XS de succión-presión de vacío en megapascales. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta luego.